Muy buen día con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje, siempre trabajando o aprendiendo desde casa. Bien, esta semana vamos a trabajar ya entrando a la tercera unidad de nuestro libro, ¿sí? Con grandes expectativas vamos a trabajar temas muy interesantes, siempre teniendo presente la comprensión de lectura. Bien, te pido por favor que sigas trabajando con el entusiasmo que lo has ido haciendo hasta el momento y que te sigas conectando los días viernes para poder ser evaluado los trabajos de la anterior semana. Entonces, de esta forma vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy, siempre apuntando o siempre colocando el propósito correspondiente a nuestra sesión, que va a ser conozco y practico la técnica de la mesa redonda. Tenemos que conocer y practicar la técnica de la mesa redonda. Quizás no sea factible o no tengamos la posibilidad de practicar esta técnica, pero sí la vamos a conocer y si podemos practicarlo en casa, hagámoslo. Y después el siguiente tema es que vamos a elaborar una noticia de actualidad, ya que vamos a hablar acerca de la noticia. Bien, el título de la sesión del día de hoy será Conozco una nueva técnica y redacto una noticia. ¿Sí? Está referida justamente a estos dos temas que estamos trabajando para poder avanzar de manera fructífera nuestro libro. Bien, antes de iniciar vamos a tener un pequeño taller de lectura o comprensión de textos que está dirigido justamente para la reflexión, el análisis y evaluado en los 3 niveles. Bien, entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy en comprensión de lectura? El título que vamos a trabajar será La botella de chicha. El título de nuestra lectura será La botella de chicha. Se encuentra en la página 39 de nuestro libro de teoría. Bien, siempre antes de iniciar la lectura de un texto, siempre tenemos que inferir acerca de este texto, ¿no? A través del título tenemos que inferir, adelantarnos a los hechos, imaginar. De esta forma podremos entender de mejor manera y además podremos rescatar puntos indispensables al momento de la lectura. Bien, ¿de qué creen que tratará entonces la botella de chicha? Como su nombre lo dice, profesora, y usted nos ha dicho que al momento de, vamos a decir, identificar el tema y los subtemas, el tema está íntimamente ligado con el título y del mismo modo el tema está íntimamente ligado con todo el texto. Entonces, si el título es la botella de chicha, se trata acerca de una botella de chicha. Puede ser que esta botella sea muy valiosa, puede ser que la haya consumido muchas personas, puede ser que una persona esté vendiendo varias botellas de chicha y se haga millonario. Hay muchas posibilidades, pero se trata de una botella de chicha. Muy bien, entonces así vamos infiriendo, vamos a hacer inferencias de diferentes tipos acerca de nuestra lectura. A continuación presentamos nuestra lectura. Nuestra lectura es un poco extensa, bastante extensa, entonces no la podemos leer por completo ya que el tiempo pasaría y no nos va a alcanzar quizás todo el tiempo para poder leer toda la lectura, ya que el video saben que al demorarse un poco más es difícil de enviarlo al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a leer algunos fragmentos, ¿sí? Y vamos a ir analizando y también yo te voy a estar contando algunos sucesos, yo ya lo he leído, así que en base a eso tú te vas vamos a decirlo así, te vas a motivar para poder leer todo el texto y responder las preguntas si es necesario, si es que el libro nos los da. Bien, entonces comencemos, la botella de chicha. ¿Cómo comienza nuestra historia, nuestra lectura? En una ocasión, dice, tuve necesidad de una pequeña suma de dinero. Alguien tiene la necesidad de algo de dinero. Y como era posible procurármela por las vías ordinarias, ¿no? Decidí hacer una pesquisa por la despensa de mi casa. O sea que quería buscar algo para llegar a vender, con la esperanza de encontrar algún objeto vendible o ignorable, claro, para poder obtener ese dinero que necesitaba este personaje. Luego de mover una serie de trastos viejos, vi, acostada en un almohadón,
como una criatura en su cuna una vieja botella de chicha. Se trataba de una chicha que hacía más de 15 años recibiéramos de una hacienda del norte y que mis padres guardaban celosamente para utilizarla en una importante ocasión o suceso familiar. Mi padre me había dicho, a ver, ¿qué le ha dicho su padre? Que la abriera cuando yo me recibiera de bachiller, cuando terminara de estudiar. Abrirían esta botella de chicha. Mi madre, por otra parte, que dijo, había hecho la misma promesa de abrir la botella de chicha cuando su hermana se casara. ¿Sí? Ni yo había elegido aún la profesión que iba a estudiar, por lo cual la chicha continuaba durmiendo y su hermana tampoco se iba a casar. Entonces la botella de chicha seguía durmiendo en esa cuna, ¿no? Muy bien. Entonces, el sueño de los justos y cobrando aquel inapreciable valor que dan a este género de bebidas de descansos prolongados. Quiere decir que la niña o esta persona, porque ya dijo hermana, ¿no? Quería vender esta chicha porque se supone que aquellos tragos o aquellas bebidas que tienen a un tiempo muy largo guardado, ¿no? Valen muchísimo más. Bien, tú vas a continuar la lectura. Yo te voy a contar algunos fragmentos. ¿Qué pasa? Este personaje, justamente, no sabe qué hacer. Nunca habían abierto la botella de chicha en 15 años y ella necesitaba el dinero. Y se le ocurre la brillante idea de vender esta bebida y así obtener ese dinero que necesitaba. Pero no va a vender toda la botella de chicha, sino va a sacar en un instrumento, en una herramienta, en un objeto, un poco de chicha. Tú vas a descubrir qué objeto es cuando leas el texto. Y lo va a llevar a hacer catar o probar a otras personas de tiendas o chicherías muy conocidas para que le compren y le den algo de dinero. Pero ha hecho algo este personaje. Al momento de extraer un poco de chicha en este recipiente, le echa a esa botella de chicha vinagre. Tú descubrirás por qué cuando leas el texto. Entonces el personaje, la chica, ¿no? El personaje se va a vender. Va a una chichería y les dice que tengo la mejor chicha, que se ha guardado 15 años, que le compren. Y los compradores o los dueños de las chicherías se burlan de ella y le dicen que no, que siempre viene con esos engaños, que yo para qué quiero probar, así si pruebo todas las veces que quieren venderme, yo terminaría ebrio y alcoholizado y no, y le rechazan. Después de mucho caminar, regresa a su casa y se da cuenta que su hermano había llegado de viaje y su padre con otros amigos y familiares deciden abrir la botella de chicha para celebrar dicha ocasión. El personaje, la muchacha, deja este objeto con la chicha que quería vender tapado dentro de unos periódicos para que nadie le dijera nada. Entonces se asoma donde están festejando y abren la botella de chicha y están compartiendo. Toman cuando la muchacha estaba prácticamente en su cabecita, eso no va a saber a chicha porque yo le he echado vinagre. Y estaba tan nerviosa, preocupada, angustiada, pero al mismo tiempo ansiosa de saber qué iban a decir al probar. Entonces, todos los invitados, los familiares, el hermano, los padres comienzan a beber la chicha de este recipiente que estaba mezclado con vinagre que nadie lo sabía. Y dicen lo siguiente. ¿Qué creen que dice? Bien, tú lo vas a descubrir en la lectura. Finalmente te puedo decir que la chica dice que alguien le vendió un poco de chicha y que tenía mucho tiempo guardado y le da a su padre para que pruebe, ¿sí?
y el padre desprecia esa chicha y dice que no es muy buena como la que acaban de probar. Ya más o menos te imaginas en qué rumbo toma la historia, ¿sí? Entonces, de esta forma termina nuestra historia, nuestra lectura, pero tiene un mensaje muy interesante. Así que tú vas a continuar la lectura en casa y vas a justamente a descubrir qué partes de la lectura nos han faltado y cómo termina en sí la lectura. Bien, tenemos acá unas cuantas preguntas que nos piden comentar oralmente, pero no lo vamos a hacer, sino lo vas a escribir las respuestas en tu cuaderno y me lo vas a enviar como el trabajo del día, ¿sí? Dice, ¿te agradó la lectura? ¿Por qué? Respondes, por favor. ¿Qué opinas de la actitud del protagonista? Respondes. ¿Qué opinas de la actitud del padre? Respondes. ¿Qué mensaje puedes sacar de la lectura? ¿Qué mensaje podríamos sacar de la lectura? Respondes. Entonces, por favor, tenemos 4 preguntas que van a ser un calificativo de 5 puntos, 5 por 4, 20, para el calificativo de comprensión de lectura. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí al tema de expresión y comprensión oral, que sería la mesa redonda, la página 41 de nuestro libro de teoría. Sí, vamos a pasar a lo que corresponde al tema de la mesa redonda. Es un tema corto, muy sencillo y muy fácil. La mesa redonda. ¿Qué será la mesa redonda? ¿Será, como su nombre lo indica, la mesa redonda como del rey Arturo y sus caballeros? Bien, sí, asemeja justamente a esta reunión de esta leyenda o prácticamente esta leyenda que se cuenta del Excalibur y del rey Arturo, que tenía reuniones en una mesa de forma redonda y que todos podían comentar, opinar, hablar, debatir, discutir acerca de las guerras o los enfrentamientos que iban a tener. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la mesa redonda. Un grupo de personas preparadas, subrayamos por favor, grupo de personas preparadas, discuten sobre un tema ante un auditorio. Discuten sobre un tema ante un auditorio. La mesa no tiene que ser redonda según la imagen, pero tiene que formar quizás un círculo con las carpetas, sillas, si es posible. Es una técnica grupal. Nos dice que es una técnica grupal. Subrayamos que por su organización es muy parecida al simposio. La diferencia radica en que la mesa redonda, los panelistas exponen sus puntos de vista divergentes. Por un lado, ventajas, por otro lado, desventajas. Por un lado, positivo y por otro lado, negativo, generando así el debate, esa discusión de debate entre ellos y el público asistente, de quién está a favor y en contra de esos argumentos positivos o argumentos negativos. Importante, me dice, la mesa redonda debe entenderse también como una discusión tipo conversación. Es un tipo de conversación, pero es una discusión en la que no se permiten discursos extensos, mucho menos enfoques parciales o tendenciosos, ¿no? O sea, con mala fe o mala voluntad o agresividad, sino más bien exposiciones breves, con el fin de ofrecer al auditorio una información variada y concreta. Por eso se considera a la mesa redonda como otra de las técnicas típicamente de interacción activa, ya que intercambian información, intercambian opinión. Puede tener esta opinión positivo y negativo porque son divergentes, puntos de vista diferentes, ¿no? Por un lado puede decir que está a favor, por otro lado que está en contra, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de realizar la mesa redonda? Ya sabes que es una técnica que es de forma grupal, en el cual las personas van a dar su opinión, van a discutir acerca de un tema, van a exponer sus puntos de vista divergentes, diferentes, positivos, negativos, como consideren que ellos tienen su postura, ¿sí? Pero ¿con qué objetivo realizo una mesa redonda? A ver, es con el objetivo de analizar un tema desde puntos de vista divergentes o diferentes. Quiere decir que vamos a analizar un tema desde diferentes puntos de vista, a favor y en contra, ¿no?
No debe esperarse necesariamente un acuerdo entre los participantes en la mesa redonda. No tienen que estar de acuerdo, pero sí el que es más beneficiario o el que se beneficia más de la mesa redonda es el público o el oyente, que de alguna u otra manera puede captar toda la información y seleccionar como una esponjita, seleccionar luego cuál le parece conveniente según su perspectiva y cuál es válida para él como oyente o espectador. Muy bien. Ahora tenemos la organización. Organización. Se fija en tema con anticipación. Se fija el tema, ¿sí? Tenemos que fijar el tema de las personas que van los panelistas que van a participar en la mesa redonda con anticipación. Se escoge un moderador y a unos expositores. Siempre un moderador el cual va a dirigir siempre alguna pregunta, además va a designar los turnos para poder debatir. ¿Por qué? Porque no pueden hablar todos al mismo tiempo. El moderador inicia la mesa redonda, anuncia el tema de la discusión, presenta a los expositores o panelistas y fija la duración máximo de cada intervención. Puede ser 3 minutos, 2 minutos, etc. Entonces, ¿quién es el protagonista o vamos a decir el que pone las reglas, el orden dentro de la mesa redonda? Será el moderador, el moderador. Listo. Durante el desarrollo de la mesa redonda, el moderador concede la palabra a cada participante y controla el tiempo. Claro, él se va a encargar de dar la palabra a los participantes y controlar el tiempo de participación. Cuando todos los participantes han expresado su opinión, el moderador invita a la audiencia a formular preguntas para aclarar sus dudas. Puede formular preguntas con los mismos nombres o indicando quién quisiera que le responda, qué panelista, ¿no? También podrían luego continuar con este tipo de debate en la mesa redonda, ¿sí? Algunos detalles que tenemos que considerar serían: la exposición debe durar de 10 a 15 minutos por panelista, ¿sí? De 10 a 15 minutos. Quiere decir que esto puede tener intervalos. Puede ser la primera intervención de 3 minutos, la segunda intervención de 5 minutos y así sucesivamente hasta que se cumplan los 10 o 15 minutos por panelista. Los expositores deben sucederse en el orden previsto anticipadamente. Claro, ya se ha dado el orden. Justamente en una reunión previa se ha dado en qué orden. No cualquiera puede participar, por más que tenga buenas ideas, después tendrá que argumentarlas. De tal modo que se alternan también los puntos de vista divergentes. Claro, uno puede decir un punto de vista positivo, otro negativo, uno a favor, otro en contra, etc. El moderador, al finalizar la primera ronda, deberá hacer un resumen de las ideas principales de cada participante, haciendo notar la diferencia de los que más han resaltado. Claro, en la primera vuelta se hace la primera ronda de preguntas y luego el moderador va a realizar un pequeño resumen de lo que se ha discutido en la mesa redonda en esa primera vuelta, por decirlo así. Luego viene la segunda, ¿no? Bien, luego dice, la segunda ronda de la exposición debe tener el propósito de aclarar, ampliar y rebatir ¿no? Las contradicciones. Aquí el tiempo de duración debe ser menor y el momento en el que podría permitirse las preguntas de los asistentes. Claro. Al finalizar el acto, el moderador debe realizar un resumen global de todo lo que se ha tratado en la exposición, en la que se sintetizan las coincidencias y las discrepancias generado de todos los panelistas o participantes. Y de esta forma se culmina agradeciendo a los participantes y cerrando la mesa redonda, dando por finalizada la mesa redonda. Bien, entonces esta es una técnica grupal que nos ayudaría mucho a ver los diferentes puntos de vista de los panelistas a través de un tema que tenga quizás algo positivo o negativo o a favor o en contra. ¿Quiénes se nutren más? Como lo hemos mencionado, los espectadores u oyentes, ya que ellos van a escuchar las propuestas u opiniones de todos los panelistas y de esa forma pueden adquirir mayor conocimiento. Bien, entonces este sería el tema de la mesa redonda. Vamos a continuar nuestro siguiente tema en la otra parte del video.